Entre los años 2002 y 2003 se desataron fuertes enfrentamientos entre dos facciones paramilitares en Medellín, el Bloque Metro y el Cacique Nutivara. Ambos grupos formaban parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por Carlos Castaño. El objetivo principal de estos enfrentamientos era aniquilar a miembros claves de otro grupo, incluyendo al hijo de Don Berna, quien tenía una posesión relevante en el Bloque Metro. Estos enfrentamientos fueron violentos y causaron un gran impacto en varios barrios de la ciudad. Bajo los alias de Don Berna o Adolfo Paz, Diego Fernando Murillo Bejarano se convirtió en un reconocido narcotraficante y paramilitar colombiano. Nacido el 23 de febrero de 1961 en Tuluá, Murillo pasó gran parte de su vida en la ciudad de Medellín, donde se involucró en actividades criminales desde temprana edad. Iniciando su carrera delictiva como miembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, pronto abandonó sus filas para unirse al temido Cártel de Medellín, liderado por el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Dentro de esta organización, Murillo ascendió rápidamente y llegó a ser el jefe del grupo de sicarios conocido como La Terraza, que operaba al servicio del cartel. Con el objetivo de consolidar su poder y control en el mundo del crimen organizado en Medellín, Murillo colaboró con otros combos criminales de la ciudad para formar la Oficina de Envigado, una asociación delictiva que controlaba gran parte del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona. Como líder de la oficina, Murillo Bejarano ejerció un dominio implacable y se ganó una reputación violenta y despiadada. Posteriormente, el narcotraficante decidió unirse a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar que supuestamente luchaba contra la guerrilla y el narcotráfico. Con su experiencia y conocimiento del mundo criminal, Murillo se convirtió en uno de los voceros más destacados de las AUC, promoviendo sus actividades y defendiendo sus acciones violentas. Alias Don Berna, cuyo nombre real es Diego Fernando Murillo, es un ex jefe paramilitar colombiano que estuvo vinculado con las Autoridades Unidas de Colombia. Este grupo paramilitar llevó a cabo una serie de acciones violentas en Colombia durante el conflicto armado interno que duró varias décadas. En el proceso de paz que las AUC adelantaron con el gobierno colombiano, Don Berna decidió desmovilizarse y se sometió a la justicia en el año 2006. Sin embargo, posteriormente, se encontraron indicios de que continuaba delinquiendo desde el cartel de Itagüí, por la que fue trasladado a la cárcel de Convita, ubicada en el departamento de Boyacá. En 2008, el gobierno colombiano decidió extraditar a Don Berna a Estados Unidos. Fue acusado de diversos delitos, entre ellos narcotráfico y homicidio. Fue condenado a una larga pena de prisión y se espera que su condena termine en el año 2040. Antes de su vinculación con las AUC, se sabe que Don Berna estuvo involucrado en el Ejército Popular de Liberación, EPL, una guerrilla colombiana a fines de la década de 1970. Además, se le atribuye participación en el exterminio de un grupo disidente de esta guerrilla conocido como la Estrella Roja. La historia de alias Don Berna es solo una muestra de la complejidad y la violencia que ha caracterizado el conflicto armado en Colombia. Su desmovilización y posterior extradición muestran los esfuerzos del gobierno por desmantelar los grupos armados ilegales y llevar a cabo procesos de paz, aunque también demuestran los desafíos para lograr una verdadera paz duradera en el país. En el periodo de los 70 y 80, el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar dominaba el negocio del narcotráfico en el país. Dentro del cartel había varios socios y colaboradores, entre ellos Fernando el Negro Galeano Berrio, quien era un importante narcotraficante y socio de Escobar. Galeano dominaba la región de Itagüí y se encargaba de coordinar el envío y distribución de droga a nivel local e internacional. Sin embargo, la relación entre Escobar y Galeano se deterioró y Escobar ordenó su asesinato en julio de 1992, mientras Galeano lo visitaba en la cárcel de la Catedral. En ese momento, Berna, como era conocido Bernardo García, no acudió a la cita ya que estaba acompañando a la hermana de Galeano. Este hecho marcó el inicio de una guerra entre Escobar y sus enemigos, conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Berna se convirtió en uno de los líderes de los Pepes y se encargó de perseguir y eliminar a los aliados de Escobar. Berna también colaboró estrechamente con la policía y la DEA para capturar a Escobar. Sus conocimientos y experiencia en el mundo del narcotráfico fueron clave para lograr esta misión. Finalmente, en diciembre de 1993, Escobar fue abatido por la policía en Medellín. Después de la muerte de Escobar, Berna continuó involucrado en el mundo del narcotráfico y se convirtió en uno de los líderes del Cartel del Envigado, una organización criminal que surgió tras la caída del Cartel de Medellín. Don Berna, cuyo nombre real es Diego Murillo Bejarano, se convirtió en uno de los narcotraficantes más importantes de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993. Durante esta época, su brazo armado fue la banda conocido como La Terraza. Don Berna rápidamente se hizo cargo del negocio del narcotráfico en la ciudad y expandió su imperio criminal.
Además de estar involucrado en el tráfico de drogas, también se le señaló de cometer delitos federales de lavado de dinero en colaboración con otros cárteles. Las autoridades estadounidenses presentaron cargos en su contra por estos delitos posteriores el 17 de diciembre de 1997. Después de ser extraditado a Estados Unidos, Don Berna admitió estos cargos ante un juez, lo que confirmaba su participación en actividades ilegales. Don Berna enfrentó un largo proceso legal en Estados Unidos y finalmente fue condenado por sus crímenes. Cumplió una larga condena en prisión antes de ser extraditado nuevamente a Colombia en el año 2011. La figura de Don Berna y su banda, La Terraza, dejaron una huella significativa en la historia criminal de Medellín. Su ascenso al poder tras la muerte de Escobar demostró la continua existencia y fortaleza del narcotráfico en la región, así como su capacidad para adaptarse y mantener su control en el negocio ilegal. El narcoparamilitarismo es una problemática que ha afectado gravemente a Colombia durante décadas. Se trata de la combinación de actividades relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, dos fenómenos que se retroalimentan y fortalecen mutuamente. En el caso específico de las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los grupos paramilitares más poderosos del país, la Procuraduría ha señalado que su líder, el señor Murillo, conocido como Don Berna, era el responsable de dirigir las actividades de narcotráfico de esta organización. Según la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, Don Berna estaba al mando de todas las operaciones de contrabando de polvo blanco de las AUC, así como una de sus operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico. De acuerdo con las evidencias presentadas, se establece que Don Berna recibía honorarios por cada cargamento de droga que pasaba por las zonas que él controlaba y que se exportaba hacia los Estados Unidos. Esto implica que el narcoparamilitarismo no solo se basa en el tráfico de drogas, sino también en la protección y el control de las rutas de transporte utilizadas para el contrabando. Sin embargo, Don Berna logró imponer su dominio en la zona nororiental de Medellín y establece una amplia red de control y poder. Creó Bloque Cacique Nutivara. Bajo su liderazgo, el BSN se dedicó a actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato. A medida que él acumula poder y riqueza, las confrontaciones con otros grupos armados se intensifican. La extradición de Don Berna marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Su arresto y posterior condena sirven como un mensaje contundente de que incluso los criminales más poderosos y peligrosos no están por encima de la ley. No obstante, a pesar de su ausencia física, los archivos revelan que Don Berna sigue ejerciendo influencia en la comuna nororiental de Medellín. Entre los años 2002 y 2003 se desataron fuertes enfrentamientos entre dos facciones paramilitares en Medellín, el Bloque Metro y el Cacique Nutivara. Ambos grupos formaban parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por Carlos Castaño. El objetivo principal de estos enfrentamientos era aniquilar a miembros claves de otro grupo, incluyendo al hijo de Don Berna, quien tenía una posesión relevante en el Bloque Metro. Estos enfrentamientos fueron violentos y causaron un gran impacto en varios barrios de la ciudad. Finalmente, la disputa concluyó con la victoria política y militar del Bloque Cacique Nutivara, logrando así el aniquilamiento del Bloque Metro. Como resultado de esta victoria, el Bloque Cacique Nutivara absorbió a otros grupos armados que operaban en la zona. En el transcurso del año 2004, tanto Carlos Castaño, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, como el líder del Bloque Metro, conocido como alias Doble Cero, fueron asesinados. En el caso de Don Berna y los jefes paramilitares extraditados, se argumentó que no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia y Paz, que buscaba darles a estos individuos la oportunidad de colaborar con la justicia y reparar a las víctimas como parte de un proceso de desmovilización. Para terminar, quiero decirte que, según el gobierno colombiano, su falta de colaboración y sinceridad en declarar la verdad de sus actos y reparar a las víctimas justificó su extradición a Estados Unidos. En cuanto a la duración de su condena, se estima que podrían recibir una pena de entre 27 y 33 años de prisión, aunque esto depende del proceso judicial en Estados Unidos y de la gravedad de los cargos que se le imputen. Cabe destacar que la extradición no implica necesariamente una condena, ya que la persona será juzgada en el país que es extraditada y deberá enfrentar un proceso legal en ese lugar. La extradición a Estados Unidos es una herramienta utilizada por muchos países como una forma de cooperación para combatir el crimen transnacional y asegurar que los delincuentes encuentren la justicia. En el caso de Don Berna y los jefes paramilitares extraditados, esta decisión buscaba garantizar que cumplieran sus penas de manera efectiva y que no pudieran eludir la justicia en Colombia. Sin embargo, la extradición sigue siendo un tema polémico y genera debates sobre la eficiencia y justicia de este proceso. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.